noches de calor pegajoso y aplastante sacábamos los colchones afuera y dormíamos abajo de los árboles. Ahí la brisa era sublime, un alivio. Pero esa noche no nos dejaron. Era raro porque nunca había sido motivo de demasiada discusión. Era de las cosas que estaban mayormente permitidas. Sin embargo, esa noche algo había cambiado. Cuando uno tiene 4 o 5 años, no sé, la negativa de los viejos no se cuestiona demasiado. Una bronca, un llanto, un refunfuñar y listo. Pero no hay demasiadas preguntas alrededor de la decisión adulta. La mañana siguiente trajo las respuestas. Apenas amanecía, todavía estaba naranja el cielo, entre clareando y bostezando. Entre los árboles, erguida, como nacida del vientre de la tierra, nos esperaba, a mi hermana y a mí, una casita de plástico. Tenía puertas, ventanas, techo, todo. La sorpresa, la corrida, la entrada e inmediatamente la ocupación de nuestra nueva residencia. Toda la noche habían laburado esos 3 tipos en ese calor de enero, con sus barbas largas y esa ropa que uno intuye muy calurosa. Toda la noche por un cacho de pan, un poco de agua y un montoncito de pasto para los camellos. Toda la noche custodiando de a ratos que nuestro sueño liviano no arruinara la sorpresa. Familia atea y de izquierda, Papá Noel era un invento del capitalismo. No hubo para nosotras señor vestido de rojo bajando por la chimenea, ni árbol decorado, ni pesebre, ni trineos. Sin embargo, y vaya uno a saber por qué, cada 6 de enero llegaban esos 3. Sigue siendo una incógnita para mí. ¿Por qué sí esos 3, que también venían de la tradición religiosa? ¿Por qué sí esos 3, que también se habían convertido en una forma de consumo del capitalismo? ¿Por qué sí esos 3 y no el gordo barbudo vestido de rojo? Nunca pregunté, pero con los años me inventé una teoría. Me gusta pensar que los Reyes Magos son 3 y no 1, como el gordo de Coca-Cola. Son 3, son un colectivo. Me gusta pensar que asistieron al nacimiento de un gran revolucionario que lo cambió todo. Barbudo también el tipo, de convicciones tan fuertes que le costaron la vida, clavado en la cruz. Me gusta pensar que entre esos 3 había un negro, que era tratado como un par. Me gusta pensar que los conducía a una estrella, allá a lo lejos, o a la utopía a perseguir. Sí, ya sé que es una teoría inventada. He sabido que uno lee los hechos como quiere, como puede, incluso como le gustaría. Pero me gusta creer, y por qué no, que si seguimos una estrella juntos, blancos y negros, no necesitamos mucho más que un poco de agua, un cacho de pan y un par de camellos para llegar a donde queramos. Sí, me gusta creer en la magia. ¿Por qué no? De niño pensaba que el cielo bajito esperaba por mí y fue despidiéndose siempre más lejos que un día pensé en desistir. Después el ratón de los dientes y magia cada Navidad. Aquel Santa Claus que bajaba sonriente, pero nadie lo pudo mirar.
Cristo en La Paz o en Fidel. Habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Deshacer el Mundo de hoy, 4 de julio de 2020, día nublado, día frío, de invierno. Y estamos una vez más al aire acá por La Madriguera. Le doy la bienvenida a mi amiga Noelia Horn. ¿Cómo andás, Noé? Buen día, muy bien, muy bien. Un lindo día de invierno, pero lindo. Emponchada, ¿no? me imagino. Emponchada, sí, tomando todos los recaudos. Además, viste que este invierno pareciera que uno duplica el esfuerzo por no enfermarse, Claro, digamos. ni hablar, ni hablar. Che, y hoy les quiero contar a los oyentes que sí es lindo tener una Horn al aire todos los sábados. Lo que viene este sábado es por duplicado de hermoso, porque la tenemos a Laura Horn, que es la hermana de Noé, y está con nosotros. ¿Cómo andas, Lau? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Pablito, por esa presentación. Qué bueno, chicos, estar charlando con ustedes hoy. Yo también estoy bastante congelada, pero bueno, como saben, yo me congelo con Me cualquier imagino, Lau, que estás acostumbrada a levantarte temprano los sábados. Bueno, sí, de hecho sí, chicos, me levanté a las 7, estuve estudiando. Bueno, vos estás No enferma, me mire... quiero decirte Sí, eso. sí. Muy temprano, demasiado. ¿A quién se le ocurre temprano. estudiar un sábado a las 7 de la mañana, por favor? Che, quiero decir además que Lau es politóloga, ¿no? Y hoy nos va a acompañar y va a ser una columna más que interesante, así que quédense prendidos acá. Y vamos a hablar, decime, a ver. No, recordar a nosotros que nos gustan tanto las efemérides. Sí. Hoy tengo una efeméride que te va a matar, Mariani. A ver. Un día como hoy, pero en el año 2017, arrancaba la Tenés emisión del razón. primerísimo programa de Deshacer el Mundo. Así que hoy estamos Feliz cumpliendo... aniversario. Muchas Muchas gracias. Hoy gracias. estamos cumpliendo... Lo había olvidado, ¿eh? 4 de julio de ¿Viste? 2017. Cumplimos 3 años al aire. Es la 4ª temporada de la que estamos. Es la 4ª temporada. Era martes porque la primera temporada y la segunda del programa eran los días martes a la tarde-noche, pero era un 4 de julio de por allá de 2017, así que feliz cumpleaños a nosotros. Y que veníamos a opacar la independencia de Estados Unidos, por ejemplo. Totalmente. La odiamos profundamente. Ese es nuestro... Totalmente. Justo estaba pensando en eso. Dije, qué día tan particular para arrancar, ¿no? Digo, bueno. sobre todo enganchando con lo que dijo Noelia hace un rato. Cuando Claro, seamos pero... más conocidos que Trump, vamos a lograr opacar esa fiesta. Se va a festejar más Dem que eso. Sí. Y hablando nosotros ya levantamos otra bandera. Después veremos cómo la hacemos flamear. Y como todo tiene que ver con todo, vamos a ir a un repasito de esa editorial que armaste, Noé, que tiene que ver también con el capitalismo y sus formas, y también con las maneras de reformular esas teorías para que un poco nos calcen, ¿no? Y sí, viste que hay algunas de las cuestiones de la infancia que uno después de adulto se las cuestiona sin mayor cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, esta es una que a mí siempre me llamó la atención porque es real lo que cuento, que bueno, Papá Noel no existía en mi casa, de hecho, bueno, mucho discurso político en contra, sin embargo sí existían los reyes, y muchas veces me puse a pensar en eso y digo, bueno, también un poco de magia hace falta para vivir, ¿no? Entonces, prefiero agarrarme a la cuestión de la magia, de creer en algo, porque en definitiva en algo hay que creer. Y bueno, nada, esta teoría inventada tiene que ver con eso, con creer. Nada, como buena hermana mayor que soy, vengo acá a deconstruir la teoría de Noelia, porque Me parece perfecto. Efectivamente existe en las ciencias sociales una lectura progresista de la Biblia. Hay un libro súper interesante de Rubén Dri que se llama Autoritarismo en la Biblia y en la Iglesia, Autoritarismo y Democracia en la Biblia y en la Iglesia, que tiene una lectura bastante similar a la que Noelia cree que se está inventando. Mirá, pero me vuelvo loca ¿vieron? porque aparte, flor de teólogo Rubén Dri, adorable personaje por otro lado, pero además un tipo muy interesante. No lo leí,
pero bueno, se ve que capaz leí algo en algún lugar y me influencié sin darme cuenta. ¿Viste? Claro, Que te dicen va llegando. que Sí. nada es nuevo, uno reescribe sobre lo que ya está escrito, y además en esto de creer, por favor, no me voy a atribuir para nada un invento. Somos muchos y hemos sido muchos a lo largo de la historia los que por suerte andamos alrededor de ese creer, ¿no? Le buscamos la vuelta a esa magia que significa Pero, tener una esperanza más allá de que no sepamos bien qué es lo que se viene. pero más allá de eso, la diferencia, por ejemplo, porque a Papá Noel hay que esperarlo, digamos, es una pasividad. En cambio, a los Reyes había toda una preparación detrás Claro. que incluía esa magia, ¿no? Ya era parte de la magia el uno ir a cortar el pastito o pensar en ponerle galletitas o pan o lo que fuese para que coman, ¿no? Estaba bueno eso. Y además, digo, yendo puntualmente al hecho de los Reyes, ¿no? Y recordando esos momentos de la infancia, esa sensación de la noche previa a Reyes, no sé si ustedes, yo la recuerdo en el cuerpo, ¿no? Esa ansiedad, ese no querer irte a dormir, pero a la vez que te digan te tenés que ir a dormir si no, no vienen, Claro. Y al otro día despertarte mega temprano. Y lo otro que recuerdo mucho, y que supongo yo que debe haber cambiado bastante, es el día de Reyes, o sea, la mañana ya con los regalos. No sé si ustedes se acuerdan cómo se convertía la vereda en un sinfín de pibitos sacando los regalos nuevos. Claro. ¿No? Era como una multitud de juego, de novedad en la vereda, que bueno, en esa época salíamos mucho a la vereda. Al que le regalaban la bici era como un dios esa mañana, ¿no? Totalmente. Era todos mirarlo, mirá qué guacho le regalaron la bici, ¿viste? Bueno, totalmente. Estaba bárbaro. Sí. Bueno, le voy a dedicar esta sección a mis sobrinos, a Valentín y a Alma, que tienen un recuerdo muy gracioso. Por lo menos nosotros nos reímos mucho los adultos, porque ellos pidieron una cosa magnífica, no me acuerdo, un juego, qué sé yo, y le trajeron una reposera a cada uno. Malísimo. Pobrecito. Eran los Reyes Magos de la crisis. Pero lo más claro. lindo es que Alma, cuando vio, dijo, justo lo que necesitaba, dijo. Ay, mi amor. Hay que quererla al doble. Linda. Espero que los Reyes se porten mejor de ahora en más con ella. Le mandamos un beso a Alma, que no la conozco, pero es una hermosura. Sí. Che, vamos a darle rienda suelta a este programa. Es 4 de julio, recuerden, 2020. Estamos en vivo por Radio La Madriguera y los saludo a todos y les doy la bienvenida. ¿Deshacer el qué? Leer. Leerse. Andar despeinada. ¿Qué mundo? Hacer ruido. Escuchar. Deshacer, con H intermedia. ¿Por qué con H intermedia? ¿Por qué no? Dejarse llevar. No dejarse llevar. Pensar. Definime locura. Porque quiero. ¿Por qué no? ¿Quién dijo? Desabrigarse. Imaginar. Volver a leer. ¿Qué mundo? ¿Me repetís la pregunta? Negarlo todo. Empezar de cero. ¿Por qué de cero? Caminar descalzo. Reírse. Si querés llorar, llorá. ¡Ensuciarse! ¿Qué sentido común? ¿Qué no? Formatear. Formatearse. Deshacer el mundo. Deshacer el mundo. El lugar donde las pequeñas revoluciones hacen la diferencia. Dame la mano, vamos a buscar la manera de deshacer el mundo. Si estás conmigo, lo vas a lograr. Llama a tu amigo, que vamos a empezar. A vos te parece imposible, y eso es algo entendible. Pero aunque todos nos tiren, nadie nos va a parar. Nadie nos va a parar.
11:20 de la mañana en Radio La Madriguera. Lo voy a saludar al amigo Ulises Violato que está ahí operando a 4 manos, se podría decir, este programa de locos. También lo que voy a decir es que ya anuncié que Laura va a hacer una columna. ¿Podrías en una frase decir de qué va la columna, Lau? En una frase, sí, puedo. Vieron que en el último tiempo estamos hablando mucho sobre desigualdad, combinado con la pandemia y con el rol del Estado. Bueno, se me ocurrió que hay una forma de leer esa realidad desde un costado que es generalmente invisibilizado, como es la riqueza. Así que vamos a hablar de los ricos, en vez de hablar de los pobres. Bien. En general sí, se habla mucho de pobreza y de terminar con la pobreza, ¿no? Bueno, está bueno. Y Noé nos va a llevar... Lindo, linda mirada, me gusta. Vamos Está a ver, bueno, está bueno porque es de qué la va. distinto. Noé, además, nos va a llevar de paseo. ¿No, Noé? Es la idea. La verdad es que estuve pensando que una de las cuestiones que más sufrimos en este aislamiento que estamos padeciendo, entre otras, pero una de ellas es el encierro. Entonces me propuse llevarlos de paseo. Si se dejan, si me dan la mano, un ratito vamos a recorrer algunos lugares curiosos, pintorescos de nuestra ciudad de Buenos Aires. Esa es la idea. Está bueno. Hacemos un city tour acá en Deshacer el Mundo. Ahí está, algo así. Che, y como todo tiene que ver con todo, y nos gustó tanto esa apertura de juegos y de juguetes y de regalos, me crucé en la semana con una noticia, que no sé si la vieron, de 2 muchachos, 2 chicos de Moreno que recrearon el TEG, ¿se acuerdan del TEG? El Claro. famoso juego de China Ataca Kanchapka. Bueno, lo recrearon con el conurbano. ¡Apa! Es decir, inventaron un tablero. Una guerra en el conurbano. Una guerra, es más, le cambiaron el nombre, le invirtieron la sigla y se llama GET, que es Guerra entre Todes. Muy bueno. Bien. Muy divertido. Y bueno. Los objetivos, te leo, por ejemplo, a ver, los objetivos pueden ser conquistar Cava y 2 municipios del sur del conurbano. Claro, conquistar Cava es un muy lindo objetivo, te quiero decir. Es un tech peronista este. Es un tech peronista, me gusta eso, conquistar Cava. Por ejemplo, es un tech del conurbano, chicos. Claro, te puede tocar, qué sé yo, conquistar Morón y La Matanza y destruir al equipo amarillo, de esas cosas. Claro. ¿No? Conquistar La Matanza heavy porque, bueno, hay mucho ejército en La Matanza. Y claro, tienen muchas fichitas, porque viste que iba acorde a la cantidad, a la amplitud, era la cantidad de ejércitos que uno tenía. Claro, dependiendo, obvio, del... Lo que debe ser jodido ahí es si te toca ponerle enfrentar a un barrio que te es querido. Ponele, viste, si tenés que conquistar, no sé, suponete que el lugar donde vivías antes, eso es más Tengo que destruir Lomas de Zamora, bueno, me costaría un poco, ¿no? Claro. ¿Y sabés qué debe tener? Mariani. No. No te voy a dejar. Me daría por vencido antes. Está muy bien. ¿Sabés qué debe tener ese tech del conurbano? Se me ocurre, debe tener doble gracia para los futboleros, en tanto el barrio del club opuesto al tuyo, suponete. Claro. No sé, tipo un clásico Lanús Banfield, ahí en el tech se matan, pero tiene que ver con los futboleros. Sería hermoso eso. Bueno, de hecho se puede descargar el juego. O sea, ellos... excelente. Se puede descargar, lo pueden buscar, el tech del conurbano, se puede descargar el tablero con las cartitas, o sea, los objetivos, y bueno, ya se pueden poner a jugar. Las fichas con porotos. No, claro. Y podemos jugarlo por Zoom. Si lo podemos descargar, lo podemos jugar por Zoom. Exacto. ¿No? Hacemos como un tablero comunitario y cada uno muy, muy interesante. Me gusta. Bueno, está buena la idea de desarrollar una aplicación. Hay que avisarle a los pibes que empiecen a laburar en eso. Me parece que está medio empezando a armarse de esa manera, como para... lo deben estar armando. Como para digitalizar, ¿no? Y está bueno, claro, para compartir en la pantalla ahora que tenemos que estar en aislamiento y jugarlo virtualmente también. Pero además, qué interesante, ya me corro del tema del juego puntualmente, qué interesante que el conurbano tenga tal entidad como para tener un juego propio, ¿no? No es poca cosa, me parece muy piola también desde esa mirada. ¿Vos jugabas al tech, Mariani?
Yo jugué mucho, eran esas partidas eternas que se hacían hasta las 6 de la mañana más o menos, pero era vibrante el Interminable. juego. Era vibrante Sí. porque uno se ponía nervioso, se ponía ansioso. No sé, Laura. no sé por qué no se acuerdan que todos jugábamos al TEG. Sí, Tuvimos jugamos una todo. época importante de jugar todos juntos al TEG. Durante verdad, todo un es verano verdad. entero. Claro, Hemos porque tenido largas jornadas de TEG, es verdad. se podía jugar Sí. en equipos también. O sea, varias Claro. personas conformaban un equipo y entonces era incluso más divertido por las chicanas y demás. Es más, ¿se acuerdan que hubo como un TEG 2 que no era tan bueno, pero que también lo hemos jugado un tiempo? No sé era tan bueno. cuáles eran las variaciones comparado con el No TEG me 1, acuerdo, me acuerdo que no era tan bueno como el No, primero. no, porque me parece que le habían metido a las reglas, o sea, habían complejizado mucho las reglas de juego y no Puede era, ser, o sea, nada, puede se ser. hacía medio obstaculizado el juego, entonces, nada, Claro, nos gustaba claro, más era- el otro. Bueno, nuestros oyentes los interpelamos al respecto. Tiramos una consigna esta semana en las redes que tenía que ver con cuál es el juego o juguete que más disfrutaste o disfrutás. Bien. Picó mucho la consigna, ¿eh? Se picó. La gente tuvo ganas de contar ahí qué juego le gusta. ¿Quieren que leamos algunos? Después Dale, leemos. todo lo Dale. que es nostálgico, viste, como que atrae ahora. Es como Sí, que sobre todo claro, en rememorás, tiempos de viste, con cuarentena. qué jugabas de chiquito y demás. A ver, ¿qué dijeron? Florencia dice, lo que más me gustó de niña era poder jugar en la calle. Volvía del cole, comía y ya salía a callejear, a tocarle timbre a mis amigos de la cuadra y a inventar 1000 cosas. Entre ellas, ensuciar la vereda de mi vecina, que no gustaba mucho de nuestra presencia nunca. Ahí había un poquito de maldad infantil, me encanta. Sí, y siempre había una señora o un señor medio ortiva en el barrio, viste, de los obvio. chicos. Que no quería que le pisaran la vereda. Ay, sí, bueno, Cosas si no hay de así. eso, no hay diversión. Si no hay de Sí, eso, sí, no hay sí. diversión. Es como el cuco del barrio. Igual, qué gente amargada, ¿no? Dejá jugar a los, o sea, ¿por Y qué no bueno, me y dejás gente pisar la triste vereda? hubo. Gente triste hubo Pero siempre. es el síndrome de Tom y Jerry, es como necesitas ese enemigo, viste, para sobrevivir. Tal Sí, cual. claro. Giselle nos cuenta el ludo y el pizarrón y dice sí, soy una señora mayor. Cosa que no es cierto. El ludo No es amo. Jugué tremendamente al ludo y pizarrón también. Tener pizarrón era un lujo, ¿no? Y además, todos jugamos a la maestra, creo yo, o todas por lo menos. Capaz era un juego más de género. Yo siempre pero fui alumno en ese juego. Claro. Bueno, yo usaba de pizarrón las paredes del galponcito que había en la casa de nuestros abuelos. Las paredes eran el pizarrón y el Claro. portón que tenía era de pizarrón. Era re fácil para escribir ahí. Sí, era hermoso. Re fácil, sí. Lucila nos dice el 1, o jodete en su versión carta española. El 1 salió mucho, yo confieso que no lo jugué, no lo conozco. Ah, mira, Pablo lo tiene ahí. Tengo las cartitas acá. En Pero este confinamiento las gastamos. Es más, es y un quiero juego. decir que soy el campeón de esta casa. Buena. Es un juego medio millennial el 1, no es tan habitual. Sí, Bueno. es un juego Bueno, pero bastante más nuevo. nosotros los millennials somos así, Lau. Sí, no me cabe la menor duda. Les leo alguno más. Jonathan dice, sin dudas, el TEG. Mirá. No veo la hora de que termine la pandemia para poder jugar al nuevo TEG del conurbano con amigues. Ahí Y está. dice en su postdata, el abandono de una partida a mitad de camino amerita el cese de una amistad, casi como una amenaza. Opino igual, ¿eh? Para mí no te podías retirar antes de tiempo. O sea, era una falta de respeto claro. absoluta, aunque fuesen las 6 de la mañana y entraba ya el sol, Bancátela, ¿no? hermano. Empezaste la guerra hasta que no cae el último soldado. Hasta que no firme. conquistes Cava y dos del cinturón del conurbano, no paremos. Tenemos Qué muchos, loco. les leo 2 más, ¿les parece? Dale. Qué loco Carmen. que el TEC no se puede abandonar, pero el ajedrez, que también es un juego de estrategia militar, lo podés dejar en tablas, ¿vieron? ¿Cómo se nota la diferencia ahí? Mirá, no sabía, no domino el ajedrez. Bueno, Carmen Sosa nos dice,
noches interminables con el té que terminaban en una podrida total. O sea, terminabas a las piñas. Había enojos, había enojos posta. Había enojos, sí. Sobre Yo todo recuerdo... cuando te tocaba, por ejemplo, destruir al ejército amarillo. Y el amarillo, ponele, no sé por qué elijo el amarillo siempre para destruir yo, ¿viste? Bueno, No, pero... preguntale a tu inconsciente. Claro. No, pero ponele, el que tenía en ese caso la ficha de amarilla decía, pero loco, ¿por qué? ¿Viste? Como que Claro, y sí, bueno, te te da calentaba. bronca. ¿Por qué a mí? Alina, el último, Leo, después tenemos ver. un montón más. Dice, de chica los Playmobil con mi primo, total, aguanten los Playmobil. Y de adolescente, el tabú con amigos, qué manera de reírnos. Oh, el Maravilloso tabú. juego el tabú, Sí, maravilloso. muy divertido. Che, Y bueno, los pueden Playmobil también. seguir mandándonos mensajes para contestar la consigna, los vamos a seguir leyendo a lo largo del programa. Ahora vamos a una tanda y se viene la columna de Laura Horn. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Deshacer el mundo. ¿Deshacer el qué? Deshacer el mundo. Y este programa se llama Deshacer el Mundo, ¿no? Y por eso la convocamos a Laura hoy, para que rompamos ciertos esquemas y ciertas líneas de pensamiento ya casi demasiado estructuradas, ¿no? Así que Lau, ¿nos tenés algo preparado relativo a esto de mirar la pobreza y la riqueza desde diferentes puntos de vista? Sí. Bueno, miren, como les decía antes, en este último tiempo, yo porque soy una aficionada también al tema, uno viene leyendo mucho, noticias de diario, noticieros, escucha la situación de los países en general, y lo que aparece fundamentalmente es, por un lado, la situación de la pandemia asociada a las condiciones de desigualdad que en otros contextos no es que no existían, pero no las veíamos tan claramente como ahora, ¿no? Entonces yo me pregunté, si existe la pobreza, y siempre hablamos de la pobreza, todos sabemos lo que no comen los pobres, los lugares que no conocen los pobres, las escuelas a las que no van los pobres, ¿no? Todos tenemos más o menos una idea de esa situación cuando hablamos de la desigualdad, ¿no? Hay como una asociación directa entre desigualdad y pobreza. Sin embargo, del otro lado de la vara, así como hay muchos pobres que tienen muy poco, también hay muy poquitos ricos que tienen un montón. Y lo cierto es que nunca hablamos de las condiciones de riqueza. Me pareció que era interesante traerlo
No porque vayamos a cambiar el mundo necesariamente desde esta columna, pero me parece que está bueno empezar a pensarlo desde el otro lugar, ¿no? Bueno, ¿Por qué no porque tenemos? se está planteando, y lo que sucede es que cuando se plantea, también esos poquitos que tienen mucho, lo contrarrestan con cierto poder para que la cosa se desvíe, ¿no? Sí, bueno, desde la filosofía política yo te podría decir que eso existe y es así, justamente porque son los poderosos, la gente que maneja poder económico, que son también los que históricamente han marcado las reglas de lo que tenemos que mirar y lo que no se tiene que ver, Sí. ¿no? Porque Eso para construyen lo que les solemos llamar el sentido común, son los que naturalizan determinados discursos, y bueno, ahí nos quedamos nosotros en esas categorías de pensamiento, digamos, que están fijadas desde el poder. Sí, claro, absolutamente. Es lo que llamamos hegemonía, ¿sí? Para ilustrar un poco la situación les traje 3 números, porque hay un montón de números, o sea, el tema es enorme, podríamos estar semanas discutiendo esto, pero 3 números como para ilustrar y para que la gente se dé una idea de qué estamos hablando. En el 2018, las 26 personas más ricas del mundo tenían el mismo patrimonio que 3.800 millones de personas en todo el mundo. 26. ¡Wow! 26 personas, no 26 Menos que un empresas. aula de colegio, menos que, no sé cuántos pibes van por aula, pero menos que un aula de colegio. Menos, Wow. mucho menos, y la particularidad es que no estamos hablando de 26 empresas, que podrían incluir a muchas más personas, ¿no? Son 26 personas individuales, nombre, apellido, DNI. ¡Qué horror! Es tremendo, es tremendo. ¡Qué horror! Después, en nuestro país, en el 2015, porque no encontré números más actualizados, las 1.200 personas más ricas de nuestro país concentraban, ellas también personas, no empresas, personas, concentraban el mismo patrimonio entre los 1.200 que el 26% del PBI de nuestro país. Eso es más o menos 5 veces la inversión en salud y unas 3 veces la inversión en educación para el 2015. Es un montón. Y son de 42 millones de personas que tiene el país, 1.200 son casi un cuarto del PBI del país. Claro, y en contexto de pandemia, digo, ahora que se pone tanto en la lupa la cantidad de hospitales y de camas y de posibilidad para terapia intensiva, bueno, este número viene a aportar el por qué a veces nos pasan esas cosas. A veces no, ¿por qué nos pasan esas cosas? No solo eso, Pablo, no solo está puesto en la lupa el presupuesto en salud digamos, en general en todos los sectores para paliar la emergencia sanitaria, sino que es increíble cuando uno escucha estos números, este nivel de concentración, que esté en discusión con toda la complejidad de esa discusión, un impuesto progresivo a la riqueza. A ver, estamos hablando de 1.200 tipos, tiene el 26% del PBI, y nos damos el lujo como sociedad de discutirlo el impuesto. O sea, es casi una burla, ¿no? Pareciera algo que no necesita mucha discusión ni cuestionamiento. Realmente es increíble. Bueno, y el último numerito, que también es bastante ilustrativo de lo que pasa a nivel global, es que seguramente, no, digamos, es un dato que todos conocemos, que los países desarrollados invierten y destinan montones de fondos, más o menos unos 300.000 millones de dólares al año, en promover proyectos de desarrollo en los países pobres, ¿sí? Pobres o subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿no? A través de o los organismos multilaterales de crédito, como el BID, el Banco Mundial, la ONU a veces, UNICEF, todos esos organismos que vemos por todos lados, incluso a veces a través de organizaciones no gubernamentales. Ahora bien, desde esos mismos países subdesarrollados, todos los años se remiten en materia de intereses de deuda externa, 2.000 billones, con B larga, claro, de dólares hacia los países desarrollados. ¿Quién hace el negocio ahí, no? Claramente. Está claro. Pero aparte
impresión de que no, los países desarrollados ayudan y quieren promover el desarrollo, es pura caridad. Digamos. Es una farsa, en realidad. Es una falacia, claro, es una falacia, es una manera de tapar el sol con las manos, en definitiva. Pero bueno, una cosa interesante que encontré mientras estudiaba para hacer esta columna, es que la riqueza es increíblemente difícil de medir. ¿Por qué les digo esto? Cuando uno analiza cómo están compuestos los patrimonios de estas personas, de estas individualidades que tenemos, están repartidas por todo el mundo. Con lo cual, una de las dificultades primeras que tienen los estados-nación es identificar quién es rico, cómo y dónde, ¿no? Digo, les doy un ejemplo. Marcos Galperín, que es el dueño de Mercado Libre, tiene su patrimonio resparramado por todo el mundo. Entonces, la riqueza de Galperín, que es argentino, ¿no? Porque nació acá, ¿es de Argentina? Claro. ¿Es de Galperín? Está repartida en un montón de estados, o sea, es difícil de medir, además de ser difícil de encontrar, porque ese es otro tema. Claro, porque además tienen toda una estructura armada para, en muchos casos, evadir, en muchos casos girar divisas al exterior. Bueno, legal gente con ilegalmente. offshore, gente con empresas Por offshore, eso. cuentas Digo, offshore. hay gira de guita legal y hay fuga de divisa ilegal también, ¿no? Claramente, bueno, de hecho, sin ir más lejos, una de lo que se descubrió con la investigación de Vicentín, es que lo que hacían era exportarse a sí mismos hacia Uruguay, y de Uruguay a Paraguay, porque en Paraguay pagan menos impuestos. Entonces, claro, encima paga menos. Claro, por supuesto, cada uno elige dónde quiere pagar impuestos, con el patrimonio sobre el que quiere pagar, porque también hay otros sobre el que no pagan nada. Por eso, una de las primeras dificultades que tienen los estados es encontrarla la riqueza y después cobrarles. Pero primero hay que encontrarla. Encontrar qué le pertenece a ese tipo o a ese grupo, digamos. Exactamente. Y otra de las cosas que me pareció importante destacar es que es cierto que en este contexto se están debatiendo tres cosas fundamentales respecto de los roles de los estados de acá en adelante. Una es el tema del ingreso universal, porque la primera respuesta de la mayoría de los estados a nivel mundial fue duplicar los esfuerzos en transferencia de ingresos directos, ¿no? Tipo la asignación universal, el IFE, todo ese tipo de cosas que le pone plata en el bolsillo a la gente así directamente. Uh-huh. Con esa base, ahora en América Latina, ese tipo de políticas está alcanzando unos 137 millones de personas en este momento, ¿sí? Se duplicó casi un 20%, creció un 20% en este tiempo. Sí. Pero con esa base, los que defienden el ingreso universal dicen, bueno, si ya estamos pagando todo esto, paguemos un ingreso universal para todo el mundo, con determinadas características, si total la inversión la estamos haciendo igual. La otra agenda que a mí me parece relevante, no viene a la columna, pero me parece relevante, es la agenda de cuidados, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la economía femenina, digamos, ¿sí? Con el cuidado de los chiquitos, el cuidado de los adultos mayores, todo eso también está bastante en discusión. Y el otro es, como el que decía Noelia, el del impuesto a la riqueza, que en nuestro país tiene la forma, por lo menos en las discusiones, de un aporte extraordinario. Yo me quedé pensando en eso cuando lo estaba leyendo, porque es cierto que no deberíamos estar discutiéndolo, porque parece de sentido común la necesidad de que los que más tienen aporten más. También es cierto que no alcanza necesariamente con que los que más tienen aporten más, si después los estados no redistribuyen ese ingreso en cuestiones que favorezcan la caída de la desigualdad. Así que me parece que el punto fundamental es que la sociedad esté convencida, fundamentalmente, antes que cualquier otra cosa, que la igualdad es algo que vale la pena perseguir. Claro. ¿No? Porque si no, de otra manera, es casi, no quiero decir imposible, pero va a llevar mucho más tiempo corregir ese tipo de diferencias, esas brechas que existen entre los que más tienen y los que menos tienen. Si no le empezamos a prestar atención a que la pobreza, además, no es solamente un problema de ingresos, a veces también es un problema de acceso a vivienda, a servicios, a la educación, a la salud. Digo, hay un montón de gente que vive por arriba de la línea de la pobreza y que igual es pobre.
Claro, porque que no sí, tiene un montón. un montón, Un un montón. montón. Y así como la riqueza tiene dimensiones variadas, la pobreza también las tiene. Entonces, Sí. me parece que lo fundamental, como les dije antes, es que la sociedad se convenza a sí misma de que la igualdad es un valor que vale la pena perseguir. Sí, que además es un valor, la desigualdad, que no es inmutable, digo, que es algo que se puede modificar, porque también pareciera, está tan naturalizado y tan encarnado, que es como, bueno, te tocó, no te tocó, no te tocó, ¿no? Hay algo de eso. Ahora, en esto que vos planteás, Lau, me parece que de alguna manera, más allá del análisis de los números que son asombrosos y muy interesantes, digamos, pero digo, de alguna manera nos llevás, me parece a mí, corregime si me equivoco, al punto de lo que solemos llamar la famosa batalla cultural, ¿no? Porque si de alguna manera la necesidad es que la sociedad de verdad se convenza de que la desigualdad es un tema sobre el cual hay que operar, hay ahí una cuestión cultural muy fuerte a desarmar, que es esta hegemonía de la que hablábamos al principio, que es este sentido común instalado de que si sos pobre, y un poco la meritocracia, de que si laburás salís de pobre, ¿no? Me parece que sigue siendo cultural la raíz del problema, digamos. Es que sí, claramente. De hecho, hay un montón de teorías, de pensamiento, que lo que sostienen fundamentalmente es que el concepto de lo que es justo y de lo que es injusto no solamente depende de cada sociedad, sino que depende también de cada momento histórico, ¿sí? Claro. Y de la inserción de esas sociedades en un mundo global. O sea, cada sociedad determina en qué medida es tolerante determinado nivel de injusticia. Por otro lado, también es cierto que los estados-nación modernos, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, han venido desarrollando a través de los organismos supranacionales, como la ONU, por ejemplo, una serie de normativa a la cual la mayoría de los países suscribe, que determina que los derechos humanos son indivisibles. Entonces, desde ese punto de vista, todos los derechos, que incluyen, además de derechos políticos y civiles, derechos sociales, culturales, de acceso a la tecnología y derechos económicos, todos constituyen derechos humanos. Si vos Sí, tenés son uno universales, solo, digamos. totalmente, pero aparte si tenés, como son indivisibles, si tenés uno solo vulnerado, los tenés todos vulnerados. Claro. Desde ese lugar, los estados están obligados por la ley a corregir estas fallas. Después, claramente, la política opera desde otro lugar y la hegemonía se constituye con otros actores, ¿no? Pero existen un montón de mecanismos para los estados-nación para corregir los fallos que tiene el mercado. El tema es que muchas veces los gobiernos, no los estados, los gobiernos eligen los atajos más fáciles. Digo, las transferencias de ingreso directo es un atajo más sencillo que estar peleándole la hegemonía política y económica a los sectores que tienen más poder. Y porque además No solo... eso requiere que el poder real, el poder económico, te haga medio una batalla contra un gigante. Son batallas contra gigantes en los que los tipos tienen el poder y cuesta mucho. O sea, por más que los gobiernos intenten hacerlo, es una batalla difícil que habrá que dar y que tenemos que dar todos. Pero yo creo que esto que decís, Lau, lo de la distribución es la única salida real a todo, o a la mayoría de los problemas que estamos surcando en esta etapa. Sí, no sé, Noé, si vos ibas a decir algo. No, dale. No, me quedé pensando en esto. Es cierto que es luchar contra gigantes, porque claramente se constituyen a sí mismos desde ese lugar y trabajan permanentemente para ser cada vez más grandes. Eso es indiscutible. Uh-huh. Ahora bien, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se tuvo que reconstruir completamente y tenía problemas similares a estos, ¿no? Porque antes de la Segunda Guerra Mundial tenía una estructura social y económica parecida a la que tiene el resto del mundo. Sin embargo, con un montón de dificultades en el medio,
consiguieron ser de las regiones más equitativas del mundo. Entonces, no es algo que es imposible. Por otro lado, Europa también, decís. Europa continental, sí. Sí, Fundamentalmente está Europa bien, continental. bueno, da para el debate, ¿no? Porque igual Europa, hay que decir, también vivió colonizando, entonces no sé si es comparable con lo que pasa en América Latina, por ejemplo. No necesariamente es comparable en términos de PBI o de crecimiento económico, ¿no? También es cierto que llevan muchos más años civilizándose a sí mismos y a otros. Eso es indiscutible. Lo que digo es, Europa no dejó que vinieran otros países a decirle cómo tenían que repartir su riqueza, ¿no? Digo, llega un punto en el que la decisión es completamente nuestra. Por eso digo que independientemente de los gobiernos, los que tienen que estar convencidos de que la distribución es buena para el crecimiento en general de todos es la sociedad antes que los gobiernos. Totalmente. Porque en definitiva, los gobiernos operan en función de la legitimidad que consiguen. Exacto. ¿No? Entonces, por eso me parece, o sea, más allá de que sí, efectivamente los estados tienen posibilidades de corregirlo, me parece que los que tienen la potestad de exigirlo somos nosotros, pero nos tenemos que convencer primero de que eso es algo que tenemos que perseguir. Perfecto. Bueno, Lau, da para mucha charla esto, se nos termina el tiempo de hoy, pero creo que vamos a tenerte en alguna otra posibilidad para seguir avanzando en esto y recordarnos cuán importante es todo esto. Te agradecemos un montón que hayas estado, obviamente te vas a quedar a compartir el resto del programa con nosotros. Vamos a un temita y volvemos. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla, su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Las penas son de nosotros, las vaquitas. El 50% respondió que lo que más extraña es llevar a los chicos al colegio. Para mí lo que extrañan es sacarse a los pibes encima. Mariani. Carrió te hace muñequita de vestir, Carrió. te hace vestir con una túnica y te hace cargar una cruz. Por ahí te puedes meter a la bañera con los patitos de plástico, ¿viste? Deshacer el mundo. Hoy es el comienzo del final. Bueno, y ya promediando el final de este Deshacer el Mundo de hoy, lo prometido es deuda, les prometí que los iba a sacar a pasear. Me pongo el Así que cinturón de seguridad, ¿no? Pónganse el cinturón, El otro cierren no me los cierra, ojos. el otro cinturón. Claro. Cierren los ojos, denme la mano y vamos a hacer un breve recorrido para salir, aunque sea desde la imaginación, de este encierro de la cuarentena. La primera propuesta que les traigo es, ¿qué les parece si vamos a caminar a lo largo de un espejo de 100 metros? Pero caminar Interesante, sobre ¿no? el espejo. No, a lo largo de un espejo de 100 metros. Porque bien. les voy a hablar del pasaje Rivarola, que es la única calle en todo el país, que es una cuadra, 100 metros, Sí. que está construida completamente en simetría. ¿Qué quiero decir? La mano derecha y la mano izquierda son idénticas. Cuando digo idénticas, digo idénticas. Se construyeron en 1924. Esto se había construido como un complejo para alquilar, un complejo de renta. Era de la Compañía de Seguros de la Rural, de la Sociedad Rural, nada menos. Y se construyó inspirada en un pasaje parisino, que es muy similar. Y como les decía, entonces ambas veredas son iguales. Las dos tienen 8 edificios de 5 pisos cada uno, tienen locales en la planta baja, y las 4 esquinas tienen una cúpula y un departamento idénticas. O sea que en cualquier lugar que vos te pares de esos 100 metros, vas a ver en espejo, vas a mirar a tu derecha y a tu izquierda y vas a ver exactamente lo mismo. Por supuesto, está bajo la ley de patrimonio histórico, y entonces, si bien hoy ya no son propiedades de alquiler, hay muchas familias que accedieron a la compra de esa vivienda, lo que no pueden es modificar absolutamente nada de su fachada, porque la idea es conservar justamente claro, esta sensación de espejo. No les dije dónde está a muy poquitas cuadras del Congreso Nacional, une las calles Mitre y Perón, y es paralelo a Talcahuano y Uruguay. Así que cuando se salga de esta cuarentena, o incluso los que vivan cerquita y puedan ir caminando, ahí tenemos una primer salida. Ir Qué a loco, conocer qué loco que una a Mitre y a Perón, ¿no? una Mitre y a Perón, sí, son cosas que Bueno. suceden, ¿viste? Sí. Son cosas que suceden, Hay y las gente- unen en espejo, además. Hay gente que te va a decir que no es Perón, es Cangallo. Todavía hay algunos Claro, de porque esos. se llamaba Cangallo, Cangallo. claro, es verdad, es verdad. Sí. es Pasaje verdad. Rivarola, entonces. Pasaje Rivarola, el primer paseo del día de hoy, la única arteria en todo el país que está construida en espejo, que es simétrica. ¿Es transitable con auto o no? Sí, ¿O es peatonal? transitable con auto. No, es Ah, transitable mirá. con auto. Es transitable con auto. Bien, qué raro, bien. Lo que pasa que dura una sola cuadra. El pasaje en sí es muy cortito, y es un lugar además que se eligió, sobre todo estos últimos años, mucho para el rodaje de cine, porque imagínate que es una particular, entre que está construido con una arquitectura francesa y entonces le da un aire europeo, que es una cuadra y que es muy bello, está mantenido, bueno, es una zona donde se filman muchas películas. Nos vamos a mover un poquito ahí nomás, no tan lejos, nos vamos a ir al barrio de San Telmo, Sí. y vamos a conocer la casa más angosta de la ciudad. Se la Mirá. conoce como la casa mínima, y es una casa, chicos, que tiene 2 metros de frente por 13 de largo. Es prácticamente un pasillo. Es un pasillo, claro. Es un pasillo largo, pero muy angostito. Esta casa está en el pasaje San Lorenzo, allí, como les decía, en el barrio de San Telmo. Hay una teoría que adjudica la propiedad original de esta casa
no la original, sino al loteo de la casa tan chiquitita, a un esclavo de Urquiza. ¿Por qué es esto? Bueno, cuando en la Buenos Aires colonial, de más o menos, piensen, 800.000 habitantes, 150.000 eran negros y esclavos, un 20%. Claro. Cuando se libera la esclavitud, cuando se da la libertad de vientres y se abole la esclavitud, todos esos negros tenían que vivir en algún lado, porque no tenían casa, vivían en la casa de los amos. Y lo que sucedió es que muchos de los amos cedían parte de las parcelas a los esclavos. Qué generoso, ¿no? 2 por 13. Y aparte hablando de desigualdad, ¿no? Sí. Pero no. Igual maneras, ya que le cedieran un pedacito, ya me parece un montón. Es un montón. De todas formas, hay documentos históricos, investigaciones históricas más recientes que no soportan esta teoría de que era un esclavo de Urquiza porque no les dan las fechas del loteo. Lo que sí se sabe, se encontró un catastro del año 1860 y se sabe que ese terreno originalmente tenía 16 por 17, con lo cual en cualquier caso lo que sí es seguro es que tuvo más de una subdivisión, porque terminó de 2 por 13. Muy cortito, les quiero leer porque me pareció interesante y además poéticamente bello. Esta casita mínima fue materia de la poesía de Baldomero Fernández Moreno, que la describía de esta manera en uno de sus textos. Una fachada lisa, con una puerta a 2 hojas en el medio, pintada de verde. El número en alto, como una flor en la solapa. Es de 2 plantas. Exactamente sobre la puerta hay un balconcito con barrotes de hierro. Detrás de la ventana de 2 hojas, 2 cortinillas tejidas al crochet, producto de manos artesanales. Y luego la cornisa, un repulgue de masa. La casa se prolonga hacia atrás, pero parece sola, con esa habitación, con esa celda. Hermosura, así describía Baldomero Fernández Moreno a la casa mínima. También te lleva a viajar esa descripción, ¿eh? Hermosura. Nos vamos al último punto de nuestro recorrido, que lo dejé para el final, porque da un poquitito de escalofrío este. Upa, a ver. Nos vamos a situar para Acevedo esto, es para Cristian Acevedo. Nos vamos a situar en la actual sede del Banco Nación, la sede central, allí a pocos metros de la Casa Rosada, Plaza de Mayo, edificio, por cierto, emblemático en términos arquitectónicos, sobre todo edificio construido por Alejandro Bustillo, quizás uno de los arquitectos más prominentes de nuestro país. No vamos a hablar de Bustillo en esta columna, pero solo para que lo ubiquen, es quien construyó la Rambla, el Casino y el Hotel Provincial de Mar del Plata, es quien construyó el Monumento a la Bandera en Rosario, es quien construyó el Yao Yao en Bariloche, la casa de Victoria Ocampo allí en Barrio Parque, que además, dicho sea de paso, fue la primera casa del racionalismo moderno en nuestro país. En fin, Bustillo, ¿no? El arquitecto. Ahora bien, ¿qué nos interesa de este edificio? Nos interesa la historia pasada, porque no siempre estuvo el Banco Nación allí. Se dice que en esos terrenos hay varias versiones, algunas documentadas, otras no. Se dice, por ejemplo, que era un lugar donde se traficaban esclavos. Se dice también que hubo un prostíbulo. Esto no está documentado. Lo que sí se sabe fehacientemente es que allí funcionó la primera iglesia y el primer cementerio de la ciudad, que después se corriera hacia lo que hoy es la catedral, finalmente, ahí a pocos metros. También funcionó allí el primer Teatro Colón, porque yo no sabía, no sé ustedes, pero no fue el que conocemos actualmente el primero estuvo emplazado ahí. De hecho, en el sótano del primer Teatro Colón se acumulaban toneladas de hielo, escuchen esto, toneladas de hielo que se traían de Estados Unidos, y de allí salieron los primeros helados que tuvimos en Buenos Aires, del sótano de ese primer Teatro Colón. También estuvo allí el Hotel Argentino, que fue uno de los lugares donde estuvo alojado mucho tiempo Miguel Hernández y donde escribió parte del Martín Fierro, así que vaya historia que tiene esa parcela. Y bueno, finalmente el Banco Nación. Ahora bien, vamos a volver al momento aquel en el que esa parcela era iglesia y camposanto.
En ese momento, en Buenos Aires, en esa zona sobre todo, pensemos que estamos hablando de 1800, todos los terrenos que hoy nosotros le llamaríamos baldío, de alguna manera sin construcción, se les solía llamar hueco, para ubicarlos. Por ejemplo, el hueco de los olivos, era un terreno baldío que tenía olivos. El hueco de las carretas, era un terreno baldío donde solían estacionarse las carretas. Claro. A esta parcela, dado que había tenido la iglesia y el cementerio, se la conocía como el hueco de las ánimas, porque había una leyenda que recorría que decía que allí penaban almas, dado que había sido un cementerio. Claro. Ahora bien, lo interesante del hueco de las ánimas es que existen testimonios recientes, que si los googlean los van a encontrar, incluso filmaciones, videos, que bueno, por supuesto son incomprobables, ¿no? Hay toda una leyenda y un mito alrededor de esto, de empleados del Banco Nación o gente que ha estado en el Banco Nación y que ha visto fantasmas, que ha visto ánimas por allí, por el edificio. De hecho, hoy el sótano, lo que sería el sótano del Banco Nación, es donde está el Tesoro Nacional. Hay un testimonio de un hombre de hace pocos años, estamos hablando de un testimonio reciente, que sostiene haber ido al Banco Nación a hacer un trámite, que sostiene que lo atendió un empleado, que le explicó lo que tenía que hacer y le dio su nombre, y el tipo volvió al día siguiente, preguntó por ese empleado, y ese empleado no existía en el Banco Nación. Aparentemente, googleando ese nombre, habría sido el nombre de un traficante de esclavos en la Buenos Aires colonial. Como dije, incomprobable. Lo cierto es que hay mucha leyenda alrededor del hueco de las ánimas en el sótano del Banco Nación. Yo creo que es un lindo recorrido para cuando salgamos de la cuarentena, ir a ver qué nos pasa por lo menos, ¿no? Si te da algún fresco por la espalda. Que nos haga un trámite un fantasma. Sí, Que nos haga un trámite un fantasma, que, claro, que mucho no difiere de muchos de los trámites. Puede suceder. Puede tardar ¿no? lo mismo. Así que bueno, hasta acá el recorrido, y como cierre nada más una recomendación para que sigan paseando. Hay una página que se llama Drive and Listen en inglés, que es una página en la cual vos elegís cualquier ciudad capital del mundo y te lleva no solo a recorrerla, sino que te lleva a escuchar los sonidos ambientes, lo que está pasando en ese momento. Pruébenla porque es un vicio y además es una manera de salir a pasear. Wow. Hacia atrás como el viento se va pero vuelve. Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde. Desde que todo terminó, me siento cada vez mejor. Fue tanto el tiempo que pasó y el fuego se apagó. Y un día el techo se rajó. ¡A ver! Bien, último bloque de Deshacer el Mundo. Nos pasamos unos minutitos de las 12, pero esto estuvo como que galopamos hoy. Hoy el programa fue arriba de un caballo loco. Hay varios mensajes felicitando la columna de Laura, no tenemos tiempo de leerlos, pero tengo ahí, escribió Oscar, escribió Alina, escribió Marcos. Estuvo bueno, más que interesante, y aparte que aporta a que sigamos hablando de estos temas porque son universales e infinitos, ¿no?
Totalmente, sí, claro. totalmente. Súper interesante cuestionarse. También vamos a mandarle un beso a Julia, que también escribió más temprano en relación a la columna de Laura, también me había olvidado. Che, y tenemos algún mensajito más de la consigna que era juegos y juguetes de preferidos, digamos, de todos los tiempos o de la actualidad. Yo tengo uno que es de Nico, que dice que de chico jugaba a hacer partidos de fútbol con los peluches. Ah, muy bueno. Sí, yo lo he hecho con los Playmobil, por ejemplo, o bueno, Nico dice, bueno, ahora juego yo al fútbol y es lo que más extraño en este aislamiento. Yo tengo una, ahora me acabo de acordar, nada, para escrachar a Noelia. Noelia jugaba, Por favor. hacía correr carreras, escuchen esto, hacía correr carreras a los caracoles. O sea. Es verdad. Y no Eran solo eso, apasionantes esas carreras. hay algo peor que voy a contar de mí misma. Yo jugaba a la pelota, chicos, con sapos. Ah, bueno. Sí. Es todo lo que tengo para decir. Jugaba a la pelota con sapos, vivos, por supuesto. Obvio, Sí. si no, ¿qué gracia tiene? Era muy divertido. Era Y muy también divertido. aprendió a usar las llaves fijas de mi papá sacando las alitas de insectos, de cosas que cazaba. Ah, pues, o sea, Noelia Horn, destruyendo la naturaleza de 1978. Fui muy dañina con los insectos, muy dañina, muy. He Pero- operado, mirá, lo que Cualquier se te ocurra. bicho. Cualquier bicho. ¿Tenemos algún mensaje más? No, estamos ya Tenemos sobre la hora. un millón. Tenemos un Tirame millón. dos, Pica. tirame dos y cerramos, dale. Bueno, Paula nos dice los pinipón, el ludo, la casita robada, de más grande, el buraco y el uno. Obviamente el TEG, el juego de la vida. Oh. Juan Martín nos dice el Carioca Forever. El Carioca es de los mejores juegos de cartas que yo conozco. Carioca, Banco a pero igual morir. Carioca me da juego de tía. Ah, es buenísimo. ¿Lo jugás? Buenísimo. Vos porque sos tía. Buenísimo. Es buenísimo el Carioca, es excelente. Oscar nos Es dice buenísimo. de los Es Playmobil buenísimo, de los Playmobil disfrutaba la nave espacial, dice Oscar. Tenía a He-Man, Skeletor y Battlecat. Eran geniales. Sí. Y amaba a todos los muñecos de Brigada A. Así que hay para todos. Hay mirá, miles, para hay todos los miles. gustos. Che, vamos a cerrar el programa de hoy. Estuvo buenísimo. Nos pueden buscar en redes, en YouTube, en nuestro canal de YouTube o en Facebook, Deshacer el Mundo Radio, para ver este programa que se va a repetir en la semana y para ver programas anteriores. Y también en Spotify, tenemos un canal en Spotify donde pueden escuchar todos los episodios para atrás y los nuevos, digamos. Buenísimo, les mandamos un abrazo a todos. Gracias, Lau, por haber compartido este programa con nosotros. Un gusto, como siempre. Cuídense. Gracias a Uli que nos operó hoy en Radio La Madriguera. Gracias, Noé, siempre por Placer. por tu aporte y por destripar bichos durante toda tu vida. Ahí está. Así que nos encontramos el sábado que viene, amigos. Buena semana. Empezar porque sí y acabar no sé cuándo. El azul me da cielo y el iris los cambios. Los astros no están más lejos que los hombres que trato. Repito otras voces que siento como mías y se entierran en mi cuerpo con rumor de mar gruesa. Te he dicho que no mires atrás, porque el cielo no es tuyo y hay que empezar despacio a deshacer el mundo. El aliento de la tierra y su calma serena y la sombra de la tarde, que es una mano que tiembla